Hola, soy el doctor Alfredo Lozada, soy especialista en colesterol de acá de FLENI y voy a referirme a el colesterol y los factores de riesgo, que son los agresores de las arterias, y cómo influyen eso en las chances de tener problemas cardíacos, cerebrales, ACV, y qué podemos hacer para mejorar estas cosas. Entonces, lo que les quiero hablar es de los factores, el colesterol, los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Son cosas que agreden a la arteria, cosas que agreden a la arteria, que la hacen envejecer. Y entonces voy a hablar del colesterol, los factores de riesgos y los dos problemas derivados del envejecimiento de los canos. ¿Sí? Las arterias del cerebro, las del corazón. Las cosas más comunes, de eso se muere el 60 a 70% de las personas, y de los diabéticos mucho más, el 80%. Entonces, la idea es meternos en qué son, qué es lo que hacen y qué hacen ustedes con esos factores de riesgo, ¿no? Así que, si bien el camino pinta muy lindo, se viene una tormenta y hay que saber mirar la tormenta, hay que saber mirar las nubes y ver qué es lo que está viniendo y qué cosas podemos hacer, ¿no? Yo me voy a poner acá como ejemplo, ¿no? De cómo actúan estos factores de riesgo, ¿no? Yo tengo, fíjense la flecha que hay allá, y los guío un poquito en esto, ¿no? Este es un gráfico que sirve para calcular el riesgo de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Todos lo pueden ver en una página web de la Sociedad Europea de Cardiología, que dice ahí abajo. Y pueden hacer el cálculo para cada uno de ellos. Yo me pongo como ejemplo para que ustedes lo entiendan. Entonces, ¿qué hace? El cálculo de morirme del corazón o del cerebro en los siguientes 10 años. Que tengo yo. Yo tengo 56 años, varón. Imagínense que estoy allá, donde está marca la flecha, que fumo, y que tengo presión de 14, 140. Y que tengo un colesterol, ven que está en la columna del medio, esto hay que multiplicarlo por 40, o sea, sería más o menos un colesterol de alrededor de 240, no demasiado alto, 240 de colesterol. Y además tengo el HDL bajo, el colesterol bueno bajo. Entonces mi riesgo de morirme en los siguientes 10 años del corazón o del cerebro es 9%. Y de tener un infarto es eso por 3. O sea, 27%. Extremadamente alto. ¿Sí? Entonces por eso les ponía, el camino parece lindo, pero hay que ver cuáles son las cosas que hay. Imaginemos un momento que cambio acá, dejo de fumar. Cambio a 5. Si bajo el colesterol, cambio a 4. Y si bajo la presión, cambio a 3. O sea, de 9 cambié a 3 puntos, a 3%. De 9% cambié a 3%. Es un cambio muy importante. Como ven, las mujeres tienen mucho menos riesgo porque las protegen los estrógenos. Entonces, si tienen menos colesterol, los hombres estamos peor. Por eso da tan alto el riesgo. Y fíjense, gente de 65 años, si tiene todo mal, ven la puntita allá, 45% de los siguientes 10 años. Si lo queremos multiplicar de enfermedad no fatal, o sea, infarto, es 100%, más del 100%. O sea, depende mucho de la edad. ¿La edad por qué? Porque da tiempo de acumular sarro en los cambios.
¿no? Ese es el tema. Bueno, vamos a seguir. Vamos a mirar ahora ese gráfico que les mostraba antes. Es un gráfico que está tomado de un estudio en Alemania, donde el gobierno hace 40 años que les hace análisis y los revisa a todos los de la ciudad de Münster. Y entonces, viendo qué son los problemas que tienen, colesterol, presión, HDL, el bueno, pueden calcular del riesgo. Esto, en cambio, es de un estudio igual en Boston, Estados Unidos. Hace 60 años que el gobierno les hace análisis de sangre todos los años a los de un barrio de Boston y le va viendo a ver quiénes viven, quiénes han tenido problemas, quiénes fuman, quiénes tienen presión. Entonces, los guío un poquito en esto. Por ejemplo, estas columnas que ustedes ven acá es el colesterol. Vamos a entrar por el colesterol para mostrarle algunas cosas. Acá tenemos esta columna, es una persona que tiene 185 de colesterol, y esta otra es una que tiene 335, muy alto, muy alto. Ahora bien, el riesgo en los próximos 10 años de esas personas, si no tiene prediabetes, si la presión es 10,5, bien bajita, si él no fuma y si no tiene agrandamiento cardíaco, el riesgo es este. Ahora bien, los mismos valores, 185 y 335, si tiene todo esto, miren el promedio allá, es un montón más, es prácticamente, ¿cuántas veces más? 4 a 60 es 15 veces más, por acumulación de cosas. Entonces, vamos a enfocarnos durante un momento en la gente que tiene colesterol muy alto. Colesterol muy alto, por ahí ustedes tienen algún familiar que tiene colesterol muy alto. Puede ser el colesterol muy alto familia o comida. Acá les pongo para mostrarles las cosas de origen animal, las cosas que tienen grasas de origen animal, tienen o colesterol o tienen grasas malas que hacen que nosotros fabriquemos el colesterol. Fabricamos nosotros el colesterol. Entonces eso es lo que sucede cuando comemos estas cosas. Con lo cual ya les estoy diciendo que conviene ser más vale vegetariano. Yo por suerte mis hijos son vegetarianos, me hacen comer sano. Así que, entonces este es un problema. Sigamos pensando en esas personas que tienen 335, 350, quizás acá en este gráfico, yo los voy a guiar en el gráfico, son gente que tiene por ahí un poquito más, 400 de colesterol. Esto no viene de Bélgica, viene de Holanda, ¿no? Fíjense cuántos viven a lo largo de la vida de esas personas que tienen 400 de colesterol. Si tomamos un promedio, esos con 400 de colesterol están muertos la gran mayoría antes de los 20 años. ¿Sí? Para que vean lo agresivo que es cuando tienen tan alto la gente. Y acá muestra dos estadísticas. Antes de que existieran esos remedios, los remedios para el colesterol, las estatinas, y cuánto viven con los remedios hoy. O sea, de este promedio están en este promedio. Estos tienen una enfermedad severa que se llama hipercolesterolemia familiar, pero que es muy común, porque si lo tiene el 2% de las personas, el 2% de las personas tienen esta enfermedad. Si por ahí el papá y la mamá tienen 250, por ahí el hijo hereda la forma más severa. Entonces, esto es muy importante. Y si miramos algo parecido, un estudio muy famoso que salió hace unos años, que se llama Júpiter, hizo un estudio que tomaba gente que tenía varias cosas mal, que
tenían prediabetes, que fumaban, que no tenían colesterol muy alto, pero estaban gordos, y como en toda investigación médica, para probar que algo sirve, hay que tomar a la gente con esa enfermedad, sortearlos con un bolillero, la mitad van al remedio que se quiere explorar. Si no hay un remedio antiguo, van a placebo. ¿Ven lo que tienen ahí arriba? Porque como no hay nada nuevo, no hay nada antiguo que comparar, o no hay ningún tratamiento, van a placebo. A esta gente entonces que tenía colesterol no muy alto, pero que algunos fumaban, eran gordos, tenían prediabetes, miren lo que pasó el tratamiento. Les bajó 44% las chances de infarto, ACV, bypass y muerte cardíaca. Un tremendo efecto. Otras cosas, también subgrupos, disculpen. Y solo infarto bajó 55%. Una intervención muy, muy potente, y eso es solo el remedio. Si se hacían más cosas, podía tener más efectos. Si se lo hacía dejar de fumar, si se lo hacía bajar de peso, y eso, bajar de peso, hace que baje la presión, que baje el azúcar en los diabéticos, todas esas cosas hace bajar de peso. Si hace ejercicio y no hacía antes, también tiene un beneficio importante. Así que todas esas cosas están presentes ahí. Y por último, las cosas médicas, bypass o angioplastia, las chances bajaba 46%. O sea, les quiero mostrar el efecto de las intervenciones. No les estoy diciendo que el remedio es la panacea, les estoy diciendo esto es algo que ha sido demostrado en un estudio muy, muy prolijo hecho por el grupo de Harvard en personas que tenían varias cosas juntas. Entonces, ese era el efecto. Entonces, la diapositiva esta es para decir, hay que mirar dónde está el peligro, ¿no? Hay que prestarle atención, hay que saber, ¿no? Porque nos pasa el tiburón blanco y si parpadeamos o largamos burbujitas, el tiburón blanco nos puede comer, Entonces conviene detectar esto y pedirle a los médicos que hagan este cálculo de riesgo con estas tablitas que se usan masivamente en todo el mundo, masivamente, se usan, están en la página web esa que les dije, esc.org, que quiere decir European Society of Cardiology.org, y ahí es el cálculo. Miremos también cómo juegan esas cosas juntos. Acá un tipo muy importante de Harvard decidió, en el mismo estudio ese que les decía que se llama Framingham, calcularles el riesgo a los 50 años de por vida, dependiendo de los factores de riesgo que tenían. Si no tenían si tenían todo pipí cucú, no fumaban, no diabetes, no presión, ejercicio, a los 50 años las chances al llegar a los 90 de morirse del corazón eran solamente 5%. Y ustedes me pueden decir, pero se van a morir de cáncer. Sí, seguramente, obviamente. Pero lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen la opción de elegir si quieren llegar a los 90 relativamente bien. En cambio, si ustedes miran uno que tiene dos factores de riesgo, solo con fumar y presión, miren cómo sube. 70% de chances. Ese eligió no tener cáncer, eligió morirse del corazón. Y bueno, valores intermedios. Son diferentes maneras de mirarlo, ¿no? Los médicos lo tenemos en cuenta en general para
poder aconsejar a las personas de acuerdo al estilo de vida, el tiempo que tienen, la plata que tienen, en el sentido de plata para hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Así que eso tiene que adecuarse a las características de cada persona. Por ejemplo, hay una persona que detesta el deporte, bueno, no lo vamos a obligar a hacer deporte, pero por lo menos lo podemos inducir a que esté flaco, a que no fume o que coma muy bajo en sal para no tener presión. Todas esas cosas se pueden elegir. Y en el caso del cálculo de riesgo, yo, poniéndome como ejemplo, podía elegir de no fumar, obviamente, ¿sí? Y puedo elegir de comer sin sal y bajo la presión. Son elecciones, uno va haciendo las cosas de acuerdo a la capacidad que tiene. Y el riesgo, como les decía, bajaba mucho, bajaba desde 9 hasta 3. O si analizamos enfermedad no fatal, baja de 27 a 9% en los próximos 10 años, no de por vida, en los próximos 10 años. Eso es lo que hace el cálculo esta enfermedad a 10 años, que es lo que miraba el estudio en Alemania que les decía. Así que nos tenemos que despertar. Esto no tiene connotaciones políticas, pingüillas. Tenemos que despertarnos y mirar dónde estamos parados, qué problemas tenemos. Una cosa muy común, que hay mucha gente que no tiene en cuenta, es que, por ejemplo, si tiene toda la familia que se murió del corazón a los 40 años, ese es un problema severo. La persona que tiene ese tipo de herencia es bastante problemático. Entonces hay que prestar atención y hay que consultar precozmente. O si junta un montón de cosas, si fuma y tiene diabetes y tiene presión, está en la parrilla, realmente tiene que hacer algo rápidamente. Fíjense dejar de fumar. Esta es media complicada la diapositiva, pero yo les cuento un poco. Acá dice, les dieron en un pueblo, les cubrieron totalmente para dejar de fumar, ¿no? Y acá tenemos dos grupos. Porcentaje de abstinencia. Uno se abstuvo, dejó de fumar el 9% y otro el 33%. Miren la diferencia, esto es 20%, y los que no dejaron de fumar tuvieron 40%, el doble de eventos. Y no dejaron de fumar todos, dejaron de fumar una parte nada más, y una parte muy, muy pequeña. Porque no hay que dejar de fumar si la persona no está realmente decidida a dejar de fumar. El que no está decidido a dejar de fumar para que empiece nuevamente, tiene que encararlo muy, muy bien. Sigamos mirando lo que sucede con el riesgo, porque el área de colesterol está muy, muy ya asentada y establecida, y hay un consenso muy, muy general en todo el mundo de cuál es el beneficio. Este gráfico, que es complejo, ahora se los cuento, es de todos los estudios de colesterol que se han hecho, todos. Y entonces divide la gente en grupos, los que tienen 5% de riesgo a 10 años y el grupo más alto, los que tienen 30% de riesgo a 10 años. Y los dividen acá en gente que le bajó el colesterol 100 puntos, o sea, de 300 a 200. Acá le bajó 80, acá le bajó 60. Y entonces, por ejemplo, en un año, si tenía un riesgo, por ejemplo, de 30%, y le bajamos el colesterol de 300 a 200, le bajamos la probabilidad 140 veces por cada 1000 personas de tener en un año. O sea, si eso lo llevamos a 5 años, es muchísimo más alto. El beneficio es esto por 5.
Y eso está tomando, ¿se entiende eso? Lo que les estoy diciendo, qué beneficio tienen con los remedios. Los que tienen alto riesgo y que les bajan el colesterol 100 puntos. Esto es de una cantidad enorme, acá se los muestro. Todos estos estudios son la gran mayoría estudios hechos por instituciones muy importantes como Harvard, la Universidad de Oxford, la Universidad de Estocolmo. Estudios que tenían grupos de gente muy diferentes. Por ejemplo, este estudio de Alemania, las chances que tenían de tener en 5 años un evento era 40%. Eran diabéticos con colesterol alto y alguna otra cosa más, presión. En 5 años 40%. O sea, en 10 años, que era como lo estábamos calculando antes, es probablemente 80%. Y también incluyeron algunos estudios como ese Júpiter que les mostraba antes, que era gente que tenía menos riesgo, porque por ahí no habían tenido un infarto. Algunos de estos habían tenido infarto. Los de arriba son grupos con bajo riesgo y los de abajo que tienen alto riesgo porque tuvieron infarto, porque tuvieron... Al tener ya SAR en los caños es un problema porque ya está instalada la enfermedad. Entonces, bueno, y por eso les digo que esta área el área de colesterol está muy establecida porque ya se ha estudiado todos los grupos de gente. Los que más beneficio tienen son justamente los que tienen colesterol y presión, los que tienen colesterol y diabetes, los que tienen colesterol y enfermedad cardíaca, o los que tienen colesterol y muchas cosas más. Todos esos grupos tienen un beneficio muy, muy importante. Les muestro esta diapositiva porque es de la revista médica más antigua del mundo, una inglesa que tiene más de 300 años, esa revista, la primera revista de medicina que existió, y ellos hacen estos análisis de todos los pacientes que participaron en estudios como el que les mostré. ¿Se acuerdan? En el primer estudio ese que les mostré participaron 20.000 personas. Acá tenemos prácticamente 300.000 personas que participaron en todos estos estudios, que los agruparon y analizaron qué sucedía. Así que tenemos que tomar responsabilidad, ¿no? Si hay riesgo, tanto los médicos como los pacientes. Los médicos, la responsabilidad nuestra es, si detectamos gente que tiene muy alto riesgo, hacer un tratamiento intensivo. Si tiene muchas cosas mal el paciente, tratar de que esté todo pipí cucú, que esté todo perfecto. Y los pacientes, la responsabilidad es que sean de alguna manera gerentes de sus problemas crónicos, ¿no? Ejemplo, mis padres, ¿no? Mis padres tienen 85 años y tienen 9 enfermedades crónicas. Todos tienen artrosis, un poco de presión, uno tuvo un problema vascular, diferentes enfermedades. Toman medicamentos. Tienen que ver al médico de la artrosis, tienen que ver al médico de la memoria, tienen que ver al médico de la presión, y cada médico le va a aconsejar, tiene que hacer esto para este problema, pero el paciente tiene que ser el gerente de sus enfermedades crónicas. El médico es un asesor, el gerente es el que dice, tengo que hacer ejercicio, voy a comer afuera, le pido que me lo traigan sin sal, voy al restaurante y elijo el plato que es más sano. El médico no está al lado del paciente ahí todos los días. Por eso les digo esto de responsabilidad. El paciente tiene que ser un protagonista fuerte, importante ahí, para tomar responsabilidad. Vamos entonces ahora a cambiar un poco y vamos a mirar
los daños que causan, ¿sí? Los factores de riesgo. Les decía sarro en los caños, ¿no? ¿Qué es esto? Es envejecimiento de las arterias. Acá tenemos varios estadios. Este sería, para no ser partidario, Kirchner o Menem, el que quiera. ¿Sí? Los dos tuvieron problemas carotidios, los dos tuvieron problemas coronarios, fueron operados, etc. Esta es una arteria normal. Y las primeras cosas que ocurren es que cuando hay estos agresores a la arteria, los factores de riesgo, se empieza a engrosar esta primera capa, se empieza a acumular colesterol, y después ya hay colesterol en cantidades importantes, y ocurren un montón de fenómenos, ¿no? Lo malo que acá todo esto no pica, no duele, no siente nada la persona. Pero el 60% de las personas se muere de enfermedad vascular en nuestra sociedad. Si tomamos el aborigen de Australia, ¿no? que vive sin comer casi nada de carne, verduras, raíces, esta enfermedad no existe. Es una enfermedad de la civilización occidental. Ese aborigen o los pueblos cazadores recolectores comen 20% de grasa. Nosotros comemos 42% de grasa o más. Promedio, 40%. O sea, es una enfermedad de la civilización. No existe esta enfermedad en los pueblos cazadores recolectores. No existe. Salvo el que tiene 400 de colesterol porque lo heredó, pero ese es un caso sumamente raro. No existe esta enfermedad. Tampoco es común la presión, porque también nosotros somos europeos, nuestros genes son los de un neandertal que andaba en Europa. ¿Qué le pasaba a ese neandertal? No comía mamut, ¿no? Si comía era un ratón por semana. No hay salinas en Europa, o sea, no comía sal nunca. En el invierno con la nieve bajaba 20 kilos y pasaba mucho hambre. Eso hace que la gente, estar flaco hace que la gente envejezca menos. Y no comía grasa. Una pregunta. ¿Sí? Todas las que quieran. Cuando usted toma la medicación, todas esas deficiencias de la arteria que vimos por un testigo desaparecen, mejoran o el daño ya está hecho. Vamos a mirar esto con más detalle. Yo les decía, así como mirábamos el gráfico en la medida que está el cigarrillo, el colesterol, la presión y el tiempo, el riesgo va aumentando. Y así como va aumentando el riesgo, va avanzando esta enfermedad. Si nosotros mejoramos todos los agresores a la arteria, los factores de riesgo, esto retrocede. ¿Por qué? Porque la presión agrede a la arteria, la diabetes agrede a la arteria. Cuando está agredida la arteria, el colesterol que está circulando acá se deposita. Si bajamos el colesterol, se va a depositar menos. Si hacemos ejercicio y subimos el bueno, ahora lo vamos a ver, el colesterol se va a empezar a ir, el bueno puede sacar. O sea, la enfermedad retrocede. Este es un concepto muy, muy importante. Uno lo podría equiparar con el tema del SIDA. El SIDA, antes se contagiaba SIDA, avanzaba, infecciones, la peste rosa, irremediable, y esto, antes del control de los factores de riesgo y los remedios, también avanzaba. Hoy en día, esto es igual que el SIDA. Con los remedios del SIDA, la enfermedad queda frisada. El SIDA no retrocede, esto sí retrocede.
Entonces hay que ser muy intenso con todo para mejorar. Muy intenso con cigarrillo, con colesterol, con presión, con diabetes. Esto no podemos hacer nada. Historia familiar ya nos tocó. El HDL bajo, los triglicéridos altos, la obesidad. Todo genera sarro en los caños y es el problema de la arteria que va a traer estos problemas. Así que tenemos que mirar con mucho detalle cómo está. Tenemos que mirar el colesterol bueno si está bien. Tenemos que consultar al médico. Tenemos que ver si tenemos los triglicéridos altos. Si tenemos presión por ahí a la noche. Hay gente que tiene presión a la noche. O hay que medir si, por ejemplo, está el azúcar y está el grabador del azúcar. Hay un grabador que nos dice que, por ejemplo, después de las comidas a algunas personas les sube mucho. Eso también hay que mirarlo. Y todas esas cosas hay que mirarlos consultando al médico o informándose uno, ¿no? Otra página web muy buena para los que quieran mirar lo que es el CONICET americano, se llama Programa de Educación del Colesterol Nacional. Es del Ministerio de Salud y del CONICET, y la página es nih.gov con B corta. Y de ahí se van al Programa de Educación de Colesterol Nacional, y no es de colesterol, es de toda la enfermedad cardíaca, está en castellano, está para pacientes, es nih.gov con B corta. Es muy bueno. Vamos a mirar un poquito la parte del colesterol. Este es un dibujo que hizo un premio Nobel que describió unas cosas del colesterol malo, y como ven, como el colesterol es una grasa y la sangre es agua, tiene que viajar empaquetada, envuelta en un paquete. El amarillo es colesterol, estos celestes con 3 patitas son los triglicéridos, viajan ahí y esa misma se va a depositar en las arterias. ¿Ven? Esto es como empedrado que hay, un adoquinado, acá se armó un huequito y se empezaron a meter ahí. Cuando se meten ahí, después ese globito, el que veíamos antes, el globito se disuelve, libera el colesterol, y el colesterol queda atrapado en unas células que guardan esa grasa. Esas células son las que agarran el colesterol. Y esas células son las que también el colesterol bueno puede sacar el colesterol que está ahí depositado. Lo puede sacar justamente con esta célula. Se llama célula espumosa porque parece los huequitos de una espumadera, ¿vieron? Donde se filtra los fideos. Entonces, los procesos para llegar acá es los triglicéridos y el colesterol depositan. Y el colesterol bueno en verde, lo pongo en verde, es el que puede sacar esto. Vamos a ver con detalle esto. Y disculpen, esta me quedó cruzada. Esto es para que vean, en nuestras sociedades, 2/3 de la gente tiene sobrepeso y obesidad. Y si miramos lo que sucede en una encuesta reciente de Estados Unidos, entre los 50 y 60, el 60% de la gente tiene triglicéridos altos. Triglicéridos altos. Directamente relacionado con el sobrepeso y la obesidad. ¿Ven el valor acá? Y acá está separado por el total, pero acá está dividido por edad, porque ¿qué sucede? La gente va engordando. Pasan los años y la gente va engordando. Y a medida que engorda, suben los triglicéridos. Así que quizás nos tenemos que comprar estos cinturones, ¿no? Para ver cómo estamos. A ver si nos podemos... No, esto es muy importante porque estas mediciones, más de 94 de abdomen, no donde va el cinturón, el abdomen es acá, en lo más ancho de la panza. Más de 94 es un signo de prediabetes o síndrome metabólico, una enfermedad que tiene triglicéridos, que tiene colesterol, que tiene presión,
y azúcar. Por eso también se llama síndrome metabólico o prediabetes. Para los varones es este nivel de corte. Así que quizás hay que usar eso. ¿Cómo? ¿Para las mujeres cuánto? Para las mujeres es más bajo. Depende de la raza, pero en general es 88. Que es muy difícil de tener. Porque justamente nuestros genes son de una persona que bajaba 20 kilos en el invierno, el neandertal, ¿no? Bueno, vamos a mirar ahora un poquito el colesterol bueno, porque ustedes hasta ahora no vieron demasiado. Colesterol bueno nace como un globo vacío y se junta, entra dentro de la arteria y empieza a llenarse de colesterol, como lo ven acá. Por eso tiene la capacidad de sacar el colesterol. Vamos a ponerlo en términos más fáciles de entender. Es un cartonero. Es un cartonero, un reciclador de colesterol. Este neandertal que tenemos nosotros los genes, no comía el mamut, comía un ratón por semana si tenía suerte. Entonces necesitaba el colesterol para formar hormonas, para formar neuronas, para formar las membranas de las células. Entonces tenía que tener un sistema de reciclado del colesterol. Se moría una célula. Entonces, ¿qué es un cartonero? Es un reciclador de papel. ¿Se entiende? Entonces, se muere, hay colesterol depositado, se va llenando de colesterol y después lo lleva al hígado para reciclarlo y mandarlo de vuelta. Lo manda al ovario para que fabrique estrógeno. El estrógeno se hace con colesterol, la testosterona también. Es un reciclador el HDL. ¿Perdón? No, es un limpiador, diría. Un reciclador, yo le diría. Un reciclador. Limpia la arteria, pero con un propósito de reciclar el colesterol dentro del cuerpo, porque él no sabe, los genes no saben de que ya no es más un neandertal en Europa que no come nada. Todavía piensa que está en ese medio, pero ahora come 40% de grasa esa persona. Y acá está cómo interactúa. ¿Se acuerdan la célula esa en espumadera que les decía? Con las gotitas de colesterol. Acá está el colesterol vacío, el que veíamos antes, el de arriba. Se une a la célula y esta célula tiene una jeringa, una bomba que se llama ABC, que le inyecta el colesterol y la llena. Todas estas cosas no las sabíamos, las sabemos ahora y sabemos que gracias a esta ABC podemos sacar el colesterol que está depositado en las arterias, subiendo o teniendo alto el colesterol bueno. Y así actúa. El malo, esto es una arteria, ¿no? Acá está la sangre, este es el músculo de la arteria, ¿se acuerdan cuando lo habíamos visto? Y toda esta parte es del interior de la membrana hasta el músculo. Acá están las células estas espumosas. Cuando entra el colesterol malo o los triglicéridos, no queda acá, se rompe y la célula esta los agarra, estas gotitas de grasa. El colesterol malo solo puede entrar y se queda acá. No puede salir. Los triglicéridos no pueden salir porque es grande. En cambio el bueno puede entrar, se une a la célula esta, interactúa con la bombita esta que les decía, lo llena de colesterol y después sale y vuelve a la sangre. Y cuando vuelve a la sangre hace este circuito de la célula, el globito vacío, el globito lleno, y el hígado es la camioneta y el centro de cartoneros, el que les compra a los cartoneros, y recicla el colesterol. Lo usa para fabricar bilis, lo usa para fabricar colesterol malo,
que va a llevar al ovario o va a llevar a la médula ósea para que fabrique células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y de esa manera va a reciclar. Este es todo el circuito. Acá está la célula llena de colesterol, la bomba, la jeringa que le inyecta, el HDL ya lleno de colesterol y el hígado que lo capta y lo recicla de esta manera, hace todo el proceso. Entonces, si miramos en una arteria y vemos una arteria donde el balance predomina el colesterol malo sobre el bueno, la arteria va a estar llena de sangre. Si predomina el colesterol bueno por encima del malo, la arteria va a tener mucho menos sangre. Este es un balance que es muy importante. Hicieron un estudio gente de la Universidad de Canadá muy buena en 152 países y miraba el índice entre el bueno y el malo, y los que tenían ese índice alterado tenían muchísimo más problemas cardíacos, ¿no? Perdón, ¿cuál es el índice del bueno más o menos? Técnicamente es un poquito más complicado. Hay un viejo índice que se llama índice de riesgo o índice de Framingham, como el estudio ese que les decía en Boston. Ese es el colesterol total dividido el bueno, que sería casi lo mismo, porque el colesterol total incluye el malo y los triglicéridos, dividido el bueno. Y después hay otro índice que se llama A sobre B, que es una proteína que tiene el colesterol bueno y el malo. Ese es el que está más estudiado, pero básicamente en síntesis es la relación entre las partículas que se depositan en la arteria y el bueno, que es el que limpia la arteria. Es la relación entre esas dos. Perdón, ¿cuál es el valor del índice de riesgo? ¿Es el del colesterol? Menos de 4,5. Tiene que ser. Claro. Por ejemplo, un señor que tiene 200 de colesterol, ¿sí?, y tiene 50 del bueno, va a ser 200 dividido 50, 4. Tiene menos de 4,5, está fenómeno ese señor. Ahora bien, si ese señor tiene 300 y del bueno tiene 30, el índice es 10. Está en la parrilla ese señor. Está en la parrilla porque tiene muy alterado. Una pregunta, doctor. ¿Sí? Por ahí lo vemos más adelante, pero no sé, le pregunto ahora. ¿Qué actividades incentivan la producción del bueno? Ahora lo vemos cuando miramos un poquito eso. Para no salirnos del tema. Vamos a seguir ahora mirando las arterias, ¿no? Y mirando las arterias, siempre cuando una persona tenía un infarto le hacían un cateterismo. ¿Escucharon de hablar del cateterismo? En el viejo cateterismo le inyectaban pintura. Entonces, ¿qué se veía en la radiografía? Se veía la pintura. ¿Qué pasaba acá? No se veía nada. No se veía nada. Ahora, cuando hacen un cateterismo, usan unos catéteres que tienen un sonar en la punta, que además va girando y nos muestra una imagen como de este corte transversal que tenemos acá. ¿Ven? Nos muestra la arteria en un corte y puede calcular exactamente cuánto retrocede en un año, en 2 años. Los pioneros de eso son los de la Cleveland Clinic de Estados Unidos, donde estuvo Favaloro, el mejor lugar de cardiología de Estados Unidos. Estas son las imágenes que hace esta gente. Acá tenemos la arteria así en un corte transversal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Toda esta parte de afuera es el músculo de la arteria.
colorado acá es la sangre. Acá está el catéter ese que está adentro de la arteria. ¿Se acuerdan? Veníamos ahí, el catéter que está dentro de la arteria. Lo estamos viendo en un corte así. Ahí está el catéter que está ahí adentro. ¿Sí? Y todo esto separado por esta membrana elástica nos muestra el sarro. Superficie del sarro en milímetros cuadrados al empezar un paciente, 1 año y medio después, miren cómo bajó. Medido precisa y objetivamente. Esto no hay discusión, está aceptado. Obviamente esto no se le hace salvo al que tiene un infarto, porque entra con un catéter a las coronarias, ¿no? Pero se puede estimar muy bien mirando cómo están las arterias carótidas con una ecografía, que es algo que no duele. Acá tenemos otro caso, ¿no? 8,1, 5,3 milímetros cuadrados. También tenemos el músculo, la sangre, el catéter adentro y toda esta media luna acá es el ateroma, la aterosclerosis que tiene. Y si miramos lo que pasa en un cateterismo común, no se vería nada. Este pedacito no tiene nada y este que se ve exactamente igual en la arteria de un cateterismo común tiene la media luna esta, con que estos así son los que en general causan infartos o causan ese tipo de problemas. Tienen montones de estudios. Este es el pionero a nivel mundial. El médico Nissen es el presidente de la Cleveland Clinic y ha hecho estudios con un montón de cosas, inclusive inyectándole HDL artificial. Inyectó HDL artificial, una inyección por semana. En 5 semanas bajó 20% el tamaño de las placas. Eso va a venir en el futuro, hoy en día no está. Así que tenemos que hacer todo bien. Vamos a la respuesta de subir el HDL, ¿no? Ejercicio aeróbico. Todo sirve. Dejar de fumar sube muchísimo el HDL. Bajar de peso, cuanto más bajamos de peso, más sube el HDL. Si seguimos bajando de peso, personas que están muy gordas, sigue bajando el HDL. El alcohol sube el HDL. No es una indicación médica, no se puede indicar algo que... Pero para el que ya lo toma, se le puede decir, salvo los que tienen triglicéridos. Esos no pueden tomar alcohol porque les sube los triglicéridos. Así que, un poco para ir terminando, como resumen, el bueno, el malo, los triglicéridos y el sarro es básicamente un fenómeno de envejecimiento arterial, ¿no? No existe en los pueblos primitivos, puede avanzar o puede retroceder. Esto técnicamente se llama regresión de la aterosclerosis. Y la evolución es bastante buena si uno hace todo lo que hay que hacer, pero hay que hacer todo bien, hay que tener todo perfecto, no hay que olvidarse de nada. Por eso esta es una enfermedad donde más que muchas otras, donde por ahí hay cosas muy técnicas en algunas otras enfermedades, ¿no? En esta todo el mundo sabe que no hay que fumar, todo el mundo sabe de que la presión tiene que estar baja. Y cada vez más, ustedes me dicen, pero todos ahora nos dicen que hay que bajar más. ¿Sabe cuánto tenía Roosevelt de presión cuando firmó con Stalin en Yalta? Tenía 300 de presión. Sí. 300. Y eso era normal en esa época. La presión, había una ecuación, a la edad había que agregarle algo. 300, doctor, 30, dice usted.
Bueno, no importa y además no había remedios tan eficaces en ese momento. Colesterol, ¿por qué lo bajamos? Porque se hacen los estudios. Porque se toma una ciudad entera y cuando empezó hace 60 años ese estudio en la ciudad de Münster o en la ciudad de Boston, comían huevos y panceta todos los días. Tomaban leche, el Estado les decía tomen más leche, tomen leche entera, no sabían. Hoy en día sabemos que la gente le va mucho mejor si come más sano. Era lo que recomendaban, los chicos tienen que tomar leche, no pueden dejar de tomar leche entera. El desayuno sano era huevos con panceta, eso era lo recomendado. El tipo más saludable era el que lo veían gordito. Hoy, en los países con buen nivel cultural, el individuo sano, el que culturalmente conoce más, es flaco, hace ejercicio, come relativamente bien. Así que hay que tener todo perfecto. Por eso hay que tener un protagonismo importante. Entonces, si estoy con el caballo cansado, ¿no? Y porque trabajo mucho, hay que poner en la balanza, hay que elegir. Si estoy cansado, bueno, tengo que elegir o la plata o mi salud. Tengo que invertir en mi salud. Siempre que hay que invertir en algo nuevo, voy a tener que sacar plata a la patrona o del banco y ponerlo. Acá hay que invertir en la salud, hay que invertir tiempo, plata también, pero tiempo. Entonces, y la gente vive muy bien, con muchas enfermedades crónicas, si tiene todo bien controlado. A los 80 años, la gran mayoría de la gente tiene muchas enfermedades crónicas, tiene presión, tiene diabetes, tiene artrosis, tiene algo de trastornos de memoria. Es muy común y hay que ocuparse de todo eso porque la gente vive por ahí con 7 remedios, pero yo tengo muchos pacientes que tienen más de 85 años y hacen deporte, algún tipo de deporte todos los días y viven vidas muy plenas, pero se cuidan y, digamos, le hacen el service al auto, ¿no? Lo llevan, le hacen tren delantero, alineado, balanceo, carburación y el auto está perfecto. Entonces, bueno, todas estas cosas son muy importantes de hacerlas. Así que, no, con esto termino, nada más que eso. Así que bueno, y todas las preguntas que quieran hacer. Una yo. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Usted menciona, y yo conozco los factores de riesgo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no están esos factores y hay un aumento del colesterol y hay una... Eso es un factor de riesgo, el Claro, colesterol es un factor de riesgo. Pero digo, otros factores no existen. No existen. Y sin embargo, hay una presencia de colesterol y hay placa ateroma. Entonces, Bueno, hay mucha gente que tiene eso, ahí ya se empieza a poner más técnico. Por ejemplo, yo tengo una forma de colesterol agresiva, ¿sí? Diferente, y tengo que tener el colesterol en 120. Y lo tiene toda mi familia y tiene lesiones en las arterias. Eso hay que pesquisarlo. Es común. Entonces, por eso hay que ver cuántos tiene uno de problemas y hay que ver cómo están los caños. Si uno empieza a ver que los caños están mal y se puede ver muy fácil, vamos al caño. sí, Con una ecografía de carótida se puede ver que empieza a engrosarse esto o que hay placas con lípidos. Esas personas, si tienen el colesterol un poquito alto y no fuman y no tienen presión y no tienen diabetes y hacen ejercicio,
seguramente tienen alguna de esas cosas más raras hereditarias. Hay que pesquisarlo eso. Y si no es hereditario, digamos la edad, por ejemplo, el aumento de edad. Bueno, hormonas también, porque la edad ya lo vimos en cómo se hace el cálculo de riesgo. La edad, ¿por qué la edad? Porque da tiempo de acumular, ¿sí? Entonces la edad, y en todos esos estudios, cuanto más edad tienen las personas, más riesgo tienen. Se me escapó a qué le iba a decir. ¿Me repite la pregunta a ver si me acuerdo? La primera. Ya te contestaron. Sí, ya me contestó que es una cosa un poco más diferente al resto, no haber tanto factor de riesgo, que haya placas aterómicas. Claro, hay que ver si tiene algunas otras cosas. Y si no tiene otras cosas, ningún otro, y tiene algo de placas, va a haber que pesquisar estas cosas hereditarias más raras. Porque hay gente que tiene enfermedad cardíaca más joven por estas cosas más raras. ¿Sí? Sí, usted que mencionó el laboratorio Framingham, ellos tienen un estudio Framingham, claro, que también es un estudio del CONICET americano. Vamos a mirarlo con un poquito de detalle. ¿Sí? Este es el estudio Framingham, ¿no? Acá está mencionado el estudio Framingham, el colesterol, la prediabetes, la presión, cigarrillo, agrandamiento cardíaco y 200 cosas más. Esto es un estudio que probablemente el CONICET americano en este estudio debe llevar gastado más de 8.000 millones de dólares. ¿Sí? No les midieron esto, les midieron todo lo demás. Nos atenemos a lo que está estrictamente probado, ¿sí? Hay montones de cosas que tienen influencia. Muchas vitaminas, montones de cosas. Las más importantes son estas. Así que no nos focalicemos en las que por ahí uno ve en una página web, hay un señor que dice... No, en medicina hay que tomar un grupo de gente y hacer el cálculo estadístico. Lo que más problemas da son estas cosas. Las otras cosas son potenciales, que no dan en las pruebas estadísticas realmente significativo. Y después, cuando se hacen investigaciones, cada investigación es para ver una cosa, queremos ver si este remedio sirve. Y se hace un estudio que también cuesta millonadas, y cada estudio solo sirve para ver si algo es bueno o no. ¿Y la terapia de quelación se puede? No hay ninguna evidencia con la terapia de quelación. Hay el método científico dice: yo quiero ver si la terapia de quelación sirve para la gente que tiene sarro en los caños. Entonces tomo 20.000 personas que tienen sarro en los caños y a la mitad lo divido a placebo y a la mitad a terapia de quelación. Con terapia de quelación no se hicieron esos estudios. No se hicieron. Entonces, ¿qué podemos decir? No sé de la terapia de quelación. Sí podemos decir que con los remedios del colesterol tenemos 300.000 personas que tuvieron en estudios clínicos hechos por las mejores universidades del mundo, y obviamente hay intereses comerciales atrás, porque están los que venden el remedio, que pagan parte de esos estudios a las universidades, pero los estudios son inobjetables. En cualquier revista médica, para que se publique algo, tiene que dar todo el estudio de investigación para que los de la revista lo miren de pe a pa, lo discutan, lo analicen entre otros médicos que no tienen nada que ver con el estudio y le dicen si lo publicamos o no. Si el estudio está mal hecho o mal conducido, no se lo publica. Y en el caso de terapia de quelación no está estudiado. Eso es lo que se puede decir es no sé.
Sí. Sí. ¿Qué contraindicaciones tiene la medicación? Bueno, así como no hay nada gratis en la vida, no existe ningún remedio sin efectos adversos, ninguno. Son remedios que hay más de 600 millones de personas tomándolos en este momento. Es mucha gente que las está tomando. Y tenemos prácticamente 25 años de experiencia. Una de cada 500 personas tiene algo de molestias musculares. Una de cada 500 en las dosis bajas. También más o menos una de cada 500 le suben unas enzimas del hígado que subirían de la misma manera si yo me tomo hoy 3 vasos de vino. Me pueden subir de la misma manera. Reversible, pero es uno de cada 500. Si voy subiendo la dosis, subo a dos de cada 100, si estoy con la dosis más alta. O sea, cuanto más alta la dosis, más frecuencia de esos problemas. Pero son remedios muy, muy seguros, justamente por todos los estudios que se han hecho. Y hay un montón de remedios en el caso del colesterol. Hay vitaminas que sirven para el colesterol, la vitamina B3 es difícil de tomar. Hay remedios muy seguros que, por ejemplo, los pueden tomar las embarazadas porque no le hacen nada al bebé, porque no entran al cuerpo. Hay un montón de remedios. Y el secreto es, como todo en medicina, una balanza, ¿no? El beneficio y el riesgo. Hay que mirar las dos cosas, darle todo el beneficio al que lo está tomando y minimizarle los riesgos. Así que en conclusión, son remedios, todos los remedios tienen efectos adversos y estos también lo tienen, y hay que mirar. O sea, hay que darle el remedio, a las 6 semanas hacer un análisis a ver si lo tolera bien, si bajó lo suficiente. Eso es lo que se hace. ¿Hay productos naturales que pueden ayudar a todo esto, a esta problemática? Sí, el omega 3, que es un aceite de pescado. El arroz rojo tiene un remedio para el colesterol, pero es el mismo remedio que se vende en la farmacia, solo que lo crea un honguito que da ese color rojo, pero el de la farmacia uno sabe que tiene 10 miligramos. El del arroz rojo no sabe si tiene 1 miligramo o si tiene 800 y si le va a dar toxicidad o no. Es el mismo remedio, exactamente el mismo remedio. Las fibras bajan el colesterol, las fibras de las verduras, las frutas. ¿La semilla del chía? No se sabe, no hicieron los estudios. No se sabe. Comer bajo en grasas con muchos vegetales evita que suba el colesterol por las grasas, ¿no? Por las grasas de origen animal. La publicidad anuncia tómese todos los días una copita de un producto X que baja el colesterol. Y un yogur. De un yogur, Es mentira. No, eso es verdad. Eso ese yogur tiene una cosa que se llama fitoesteroles. Eso lo inventó hace 30 años el ministro de Salud de Finlandia. Finlandia comía no usaba aceite, solo freía con grasa. Y tenía la tasa más alta de problemas cardíacos del mundo. Este ministro, Puska se llama, un visionario, probó en una provincia entera en realidad él inventó una margarina con fitoesteroles, probó y bajó dramáticamente en la provincia. Después lo probaron en todo Finlandia, tal el éxito que lo probaron en toda Escandinavia. Con viveza lo patentaron y se vende en todo el mundo. Otro ejemplo de algo parecido, cerca de Boston, tomaron la decisión de todos los que fumaban, les daban toda la plata para comprarse los parches, los chicles de nicotina, dándole todo gratis.
bajaron los infartos a la mitad en 9 meses por los que dejaban de fumar. O sea, se van haciendo las pruebas y se hace la investigación para probar eso. Como todas las cosas, en medicina no es blanco y negro. La gente se distribuye en una curva en campana. El promedio, en el medio de la curva en campana, el promedio que les baja esto es 15%, pero en la punta hay uno que no le baja y hay otro que le sube. Es como todo en la medicina, no es blanco ni negro, o sí o no. Hay gente que responde, la mayoría de la gente, el promedio le baja 15%. Tuvo la mala suerte de que no le bajó. Bueno, está bien, puede ser eso. Doctor, ¿cómo se bajan los triglicéridos? Los triglicéridos se van al sótano haciendo ejercicio, bajando de peso, comiendo poca azúcar. El que toma mucho alcohol y le suben los triglicéridos por el alcohol, si deja el alcohol le bajan mucho los triglicéridos, pero mucho, pueden bajar 70%. Comiendo pescado por el omega 3 bajan mucho los triglicéridos. Todas esas cosas tienen un efecto muy muy importante. Bueno, ¿hay más preguntas? Una última, ya no pregunto. La pastilla sirve como, digamos, si uno come a veces algo frito, alguna cosa que no debe, ¿la pastilla lo soluciona el problema o en realidad tenemos que hacer, aparte de tomar la pastilla, tenemos que hacer una dieta más o menos estricta? Ese es el huevo y la gallina. Si viene una persona, ¿no? Viene nuestro fotógrafo hoy y tiene 300 de colesterol, ¿no? Y come muy mal porque tiene una novia que le cocina pero fabulosamente bien, y entonces le propongo, bueno, si querés bajar de 300, porque además él fuma y tiene presión, está en la parrilla, le propongo, ¿por qué no te haces vegetariano o bajás drásticamente? Y él no quiere porque tiene la novia que le cocina muy muy bien, y el dilema es, ¿le doy la pastilla y él nunca más va a hacer dieta? ¿O lo presiono un poco? Porque a él también le estoy causando un gasto de 3.000 pesos por año con el remedio. Y entonces él va a tener que decidir en un momento si va a hacer la dieta o no, si prefiere gastar la plata en el remedio y no hacer dieta. Pero el mensaje que yo le doy, si le doy la pastilla la primera vez que lo veo, es no haga dieta, total, el remedio se hace cargo. ¿Se entiende la diferencia? Es una elección, tiene que elegir él que si va a tomar la pastilla o no. Yo le propongo, el gerente de su problema es él. Así que por ahí pasa la decisión. Una vez mejorado el índice, ¿el remedio hay que seguir tomándolo o se puede...? Esto es familia o comida. Si al mejorar la comida bajó y quedó bajo y uno mantiene esa dieta, va a quedar ahí. Sin remedio. Pero, sin remedio, solo con la dieta. Pero si es familia, la dieta no le va a hacer nada. Entonces lo va a tener que tomar probablemente de por vida. Y gracias que existe. Sí, menos mal que existe. Bueno, Bueno. muchas gracias. Gracias.